Hola, hoy veremos el balance de masa en una mezcla gaseosa. Para esto revisaremos el siguiente problema. Se enriquece aire que fluye a 150 kilogramos por minuto mediante la adición de oxígeno puro con el fin de producir un gas que se utiliza en oxigenoterapia. Este último gas contiene 40% molar de oxígeno y nos pide calcular, literal A, el flujo de masa de oxígeno puro alimentado y literal B, la densidad de gas final si el flujo volumétrico es de 2.5 metros cúbicos sobre segundo. Lo primero que hacemos es dibujar nuestro diagrama, en el cual identificamos las corrientes de entrada y la corriente de salida. Al ser una mezcla tenemos dos corrientes de entrada y una corriente de salida. Ahora colocamos los datos que nos da el problema en nuestras corrientes. En la corriente 1 nos dice que el flujo másico es de 150 kilogramos por minuto. La corriente 2 no nos especifica y la corriente 3 nos dice que el caudal volumétrico es de 2.5 metros cúbicos sobre segundo. Ahora colocamos los porcentajes en cada una de las corrientes. En la corriente 1 entra aire, y el aire está formado por un 21% de oxígeno y un 79% de nitrógeno en volumen, pero este porcentaje en volumen es igual al porcentaje en moles. La corriente de salida va a tener una concentración de 40% de oxígeno en mol, y la cantidad de nitrógeno será de 60% en moles. El aire que entra a 150 kilogramos por minuto lo unimos con oxígeno puro, que va a tener 100% de oxígeno y 0% de nitrógeno. Y ya con estos valores podemos hacer nuestro primer balance. Necesitamos tener nuestros datos en las mismas unidades. Acá tenemos un flujo másico en kilogramos por minuto y acá tenemos un flujo volumétrico en metros cúbicos sobre segundo. El flujo másico por lo general viene en kilogramos sobre segundo. También lo podemos usar en kilogramos sobre minuto o kilogramos sobre hora. Para ser más cómodo lo vamos a transformar en kilogramos por hora. Para eso, este flujo másico lo vamos a multiplicar por la masa molar del aire, que es de 28,84 kilogramos por mol, y esto por 60 para transformar los minutos en horas. Entonces el flujo molar en la corriente de entrada es de 312 kilomoles por hora. Ya con este valor podemos hacer un balance total de materia en nuestro proceso y nos quedaría de esta manera. 312 kilomol por hora, que es la cantidad de aire que entra, más la corriente número 2, va a ser igual a la corriente o al flujo molar en la corriente número 3. Tenemos una ecuación con dos incógnitas. Necesitamos otra ecuación para poder sacar cada una de las incógnitas. Y en este caso lo que podemos hacer es relacionar los moles de nitrógeno que entran al sistema y que salen del sistema. Sabemos que el 79% de 312 moles que entran al sistema son de nitrógeno y sabemos que el 60% de los moles totales que salen del sistema también son de nitrógeno. Por lo tanto, podemos hacer un balance para el nitrógeno, quedándonos de esta manera. 312 por 0,79, la fracción en masa, más el número de moles que entra al sistema en nuestra corriente 2, que lo multiplicamos por 0, porque en la corriente 2 no entra nitrógeno, será igual al número de moles totales que salen en la corriente 3 por la concentración del nitrógeno en la corriente 3. Esto nos da 0 y si despejamos el número de moles en la corriente 3, lo que obtenemos es que es igual a 410,8 kilomol sobre hora. Esto despejando de la ecuación anterior. Y ya tenemos un flujo molar a la entrada y un flujo molar a la salida. El problema nos pide determinar el flujo de masa de oxígeno puro alimentado. Y para sacar el flujo de masa de oxígeno puro alimentado, tenemos que fijarnos en la corriente 2. El número de moles que entra en la corriente 2 será igual al número de moles de la corriente 3 menos 312, quedándonos de la siguiente manera. El número de moles en la corriente 2 va a ser igual a 410 menos 312, que es igual a 98,8 kilomol por hora. Este es el flujo molar. Para calcular el flujo másico lo que hacemos es multiplicar el flujo molar de la corriente 2 por la masa molar de la corriente 2. Como la corriente 2 solamente tiene oxígeno, el peso molar del oxígeno o la masa molar del oxígeno es de 32 kilogramos por kilomol. Y esto para dejarlo en las mismas unidades que la corriente de entrada, en kilogramo por minuto, dividimos para 60 minutos, que es una hora. Y en total nos da 52,69 kilogramos de oxígeno alimentado en la corriente 2 por minuto. El literal B nos pide la densidad del gas final. Para calcular la densidad del gas final, tenemos que calcular la masa media del gas o la masa promedio del gas. Sabemos que nuestro gas va a tener 40% de oxígeno. El peso del oxígeno es de 32 y lo multiplicamos por 0,4. Y a esto le sumamos el peso del nitrógeno multiplicado por 0,6,
que es la concentración del nitrógeno. Si tuviéramos más gases, multiplicaríamos la masa molar por la concentración del gas en la mezcla. Pero como solamente están estos dos gases, entonces nada más sumamos estos valores y obtenemos un promedio de 29,6 kilogramos por mol. Es decir, que la masa molar promedio de nuestro gas de salida es de 29,6 kilogramos por mol. Con este valor del peso molecular promedio, podemos calcular el caudal másico a la salida de la mezcla. Como a la salida de la mezcla salen 410,8 kilomoles por hora, esto lo multiplicamos por el peso molecular promedio del gas a la salida, que es de 29,6 kilogramos por kilomol, y el tiempo lo vamos a pasar de horas a segundos. Y obtenemos 3,37 kilogramos sobre segundo. ¿Por qué lo obtenemos en kilogramos sobre segundo cuando este lo obtuvimos en kilogramo sobre minuto? Esto lo hacemos para poder sacar la densidad, porque nuestro flujo volumétrico es de 2,5 metros cúbicos sobre segundo. Si obtuviéramos aquí sobre minuto, no se simplificarían las unidades de tiempo al momento de relacionar la masa con el volumen, quedándonos así. La densidad es igual a la masa sobre el volumen, o lo que es lo mismo, al flujo másico sobre el flujo volumétrico. Como ambos son sobre segundo, entonces la unidad segundo se elimina y nada más me queda kilogramo sobre metro cúbico, que son las unidades en las que se expresa la densidad de un gas. En este caso el flujo másico es de 3,37 kilogramos sobre segundo y el flujo volumétrico es de 2,5 metros cúbicos sobre segundo, quedándonos 1,34 kilogramos sobre metro cúbico, que es la densidad. Y con eso se resuelve, o de esa manera se resuelve, este tipo de problemas en los que tenemos un balance de materia para una mezcla gaseosa.